Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical de este día. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en el capítulo 6 del libro de la carta de San Pablo a los Efesios y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 5. Aquí entramos en un tema diferente, que es la relación de trabajo. Ya habíamos visto la relación de matrimonio, ya habíamos visto la relación de padres e hijos. Y el pastor la clase pasada me pidió que ampliáramos un poquito la cuestión de la responsabilidad separada de padres y madres, ¿verdad? Porque es natural el carácter, la relación, simplemente el trabajo que se desarrolla con los hijos de alguna manera es diferente, puesto que la madre está más tiempo con los hijos que el padre a causa del trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar eso un poquito con más detalle. Y si nosotros nos fijamos aquí en el pasaje anterior, en los versículos anteriores, parece ser que San Pablo se refiere solo a los padres. Padres, dice, no irritéis a vuestros hijos, ¿verdad? Cuando los corrigen. Y es porque generalmente el encargado de la disciplina y del orden en el hogar es el padre, ¿verdad? O sea, la mamá dice, vas a ver con tu papá cuando llegue, ¿verdad? O sea, la mamá corrige de inmediato, pero la disciplina, la corrección la establece de una manera más firme el padre. Por eso San Pablo se refiere más a los padres, ¿verdad? Y les dice que no los irriten, ¿verdad? Que no les produzcan ira a los hijos, porque generalmente el carácter del padre es más, ¿qué vamos a decir? No puedo decir precisamente violento, aunque lo es en muchos casos, pero más enérgico, más enérgico. Entonces la recomendación es que el padre no esté enojado, furioso, cuando va a castigar al hijo, sino que le molesta lo que hizo el hijo, lo enoja, pero debe tener control de sí mismo al momento de ejercer el castigo o la disciplina o la corrección, ¿verdad? Ese es el caso en el padre, que es lo que trata más San Pablo. Pero ¿qué pasa con la madre? Generalmente la mamá corrige de momento, a veces es muy enérgica. Todos sabemos las nalgadas que nos han dado las mamás cuando estamos chiquitos, inmediatamente que hacemos una travesura. Pero también hay la cuestión de que las mamás tenemos la tendencia a disculpar las faltas de los hijos. Entonces, esa actitud, quizá benevolente, porque los tenemos más cerca, porque los entendemos mejor, los conocemos más a fondo, al fin que vivimos con ellos todo el día, a veces tiende a hacer que los niños se sientan sobreprotegidos por la mamá, ¿verdad? Entonces, esperan no nada más que pasen de alguna manera por alto sus faltas, sino que los protejan en sus faltas. Y ese tipo de reacción o de actitud no es correcta. Una falta es una falta, y una falta tiene que corregirse. Que claro que hay maneras de corregirla, sí, pero las mamás debemos de estar atentas a no disculpar, a no justificar las faltas de los hijos. No, mijito, es que no se fijó, o es que estaba distraído. No. Cuando el niño comete una falta, generalmente la hace
con todo el deseo de cometer la falta. Es muy raro que lo haga por accidente. Vamos a decir una falta por accidente, que vaya corriendo y tumba un jarrón. Eso es una falta que no la premeditó, simplemente sucedió, ¿verdad? La corrección está en no corras dentro de la casa, ¿verdad? Ahí está. No el hecho de que hiciera aquella mala obra intencional, pero no se deben disculpar, deben de corregirse de raíz. Entonces, qué importante es que pongamos atención en eso, ¿verdad? Tanto para corregir adecuadamente, tanto madres como padres, como para no cubrir o justificar las faltas de los hijos. ¿Por qué? Porque el hijo se acostumbra a que siempre lo disculpan. Él nunca tiene razón para ser corregido, disciplinado. Entonces, cada vez va a ser peor su actitud, su comportamiento, al grado de que puede llegar adulto como un enemigo público. Entonces, es muy importante ese tipo de actitud, de corrección. Hay algunas mamás que se pasan al lado contrario. Yo en casa tengo el ejemplo, mi esposo me dice que su mamá no preguntaba, primero corregía, primero pegaba y luego se informaba qué pasaba, ¿verdad? Entonces, no es una regla que todas las mamás seamos pasalonas, ¿verdad? Sino que hay algunas que son excesivamente enérgicas, pero hay que hacerlo con entendimiento, la corrección. Y la pauta la marca San Pablo muy claramente: disciplinar en el Señor. Ahí está. O sea que así como los hijos tienen la obligación de obedecer a sus padres en el Señor, o sea, siempre para bien, no cuando les ordenan cosas malas, el niño chiquito tiene que obedecer porque es dependiente, pero ya teniendo uso de razón no tiene por qué si no es correcto, ¿verdad? Eso es lo que significa en el Señor, todo para bien. Y la disciplina también es en el Señor. Entonces los límites que establece hasta dónde llega la disciplina y la corrección es lo que marca el Señor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una pauta bastante clara para la corrección de los padres y las madres. Sí, Nelly, por favor. ¿Podría entenderse que este versículo de vosotros padres se sobreentiende que se dirige a los dos? Se refiere a los dos, pero hace el acento, sobre todo, recordemos que la cultura que tenemos es la cultura judía, en que los padres eran responsables de todo, ¿verdad? Por eso hace hincapié en el tipo de recomendaciones que se dan, pero es para ambos. Pastor, ¿quiere agregarnos algo No, hermana. Que pueda faltar? No, yo pensaba en Proverbios, donde hace una diferenciación entre la función del padre y de la madre. No sé si usted nos quiera ampliar un poquito, donde dice: oye, hijo mío, el 1:8 de Proverbios, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y luego también hace una diferenciación en el siguiente versículo: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No sé si hay algo... Sí, aquí por ejemplo está marcando esa dirección de que la autoridad está en el padre, por eso es la corrección, pero la dirección, o sea, por dónde te debes ir, está en la madre, ¿verdad? Porque es el que está todo el día con ellos. Y que cuando son obedientes los hijos, realmente algo hermoso están acumulando en sí mismos, en su vida. Por eso collar, ¿verdad? En otras partes de Proverbios dice que no seas ni vergüenza, ¿verdad?, para los padres, ni dolor, humillación y lágrimas para la madre, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice: más vale que llore el niño y no que lloren los padres, porque cuando se les salen de las manos y que hacen atrocidades, entonces son los padres los que lloran, ya no el niño. Es preferible que llore el niño al ser corregido
y no que lloren los padres por lo que llegan a ser los hijos, ¿verdad? Es un dicho popular, pero tiene bastante sabiduría. ¿Sí? ¿Alguna, Nelly, por favor? Además, de manera muy breve, dicen los expertos, psicólogos, que el niño, el ser humano pequeño, tiene varias etapas. De 0 a 7 años es una etapa muy importante, donde ahí se le llama etapa fusional, donde está fusionado con su madre, derivado de que estuvo ahí y la madre hace un contacto muy especial con él. De 7 a 14, el padre es el que marca los parámetros de la vida. Por aquí no se vaya, por acá sí, entonces marca su camino. Y estas dos etapas vividas adecuadamente preparan al niño para ser autónomo en su vida. De los 14 a los 21. El niño va a crecer con confianza y con seguridad en su autonomía. Es muy importante que sepamos esto, porque ya decíamos en clases anteriores que los límites le dan seguridad al niño, porque se sabe cuidado. Esa es la confianza, se sabe cuidado. Yo quiero hacer, pero estoy tanteando hasta dónde me dejan. Y cuando me ponen los límites quiere decir que hay peligro. Entonces él se siente cuidado, ¿verdad? Y eso le da seguridad y le va dando madurez en su crecimiento. Entonces es importante, ¿verdad? Ahora también tenemos que ver que esas etapas preparan para las decisiones. Una persona que no aprende en esas etapas es indeciso, porque no sabe decidir si me conviene esto o me conviene lo otro, y entonces toda su vida va a ser indeciso, y eso es una cosa muy terrible en la vida, porque tener la duda de que si hago bien, si hago mal, o sea, es una inseguridad tremenda. Y el miedo, hermano, ¿sí? nos agobia. Sí, la indecisión. Sí, la indecisión es un miedo a decidir. Y el niño, precisamente la edad de la adolescencia, es la edad en que se prepara, como decía Nelly, para ser independiente. Porque de menor edad, de niño hasta la adolescencia, depende de sus padres. Sus padres deciden lo que sí, lo que no, ¿verdad? Pero él en esa etapa de la adolescencia va a aprender a decidir. Entonces nosotros le tenemos que dar oportunidad al niño a que aprenda a decidir, ¿verdad? Pero siempre con la vigilancia. Esto no por esto, ¿verdad? Pero le damos la oportunidad de que aprenda, porque de esa manera va ejerciendo no solamente su seguridad, su independencia, sino también el criterio de por qué sí y por qué no. Entonces es una edad muy importante la adolescencia, ¿verdad? Que tenemos que vigilar muy bien. Sabemos que esa es la etapa en que nuestros niños nos dan más problemas, porque a ratitos son niños y a ratitos son grandes. No me digas, ya soy grande. Y luego de repente, ande, si estoy chiquito, ¿verdad? Entonces, es esa etapa difícil que tenemos que entender, ¿verdad? Porque es un estira y afloje entre la dependencia y la independencia. Pero ahí es donde se afirman y para una buena vida como jóvenes y como adultos. Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy, que es el de el trabajo. Ya no es el de la familia, pero aquí fíjense de ustedes una cosa, se trata dentro del tema de la familia. ¿Por qué? Porque en aquella época los siervos eran parte de la familia, vivían dentro del círculo de la familia, entonces era muy importante tratarlo junto. Ahora, nos empieza diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, salud, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y aquí tenemos la cuestión de que en aquel tiempo los siervos eran esclavos, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, San Pablo no está hablando contra la esclavitud, está hablando que la mejor manera de llevar las cosas en un sistema establecido, ¿verdad? Es como ahora, vamos a ponerlo ahora. Ahora tenemos, por ejemplo, obreros y patrones.
¿verdad? Tenemos empleados y jefes. Ese es el sistema, ¿verdad? No vamos a ir en nuestra relación de consejería o de iglesia contra el sistema, no. Y es lo que vemos aquí en San Pablo. No es que, vamos a decir, se pensara que era un mal social esclavitud, no. Era un sistema establecido y se respetaba. Eso es algo que tenemos que aprender también. Porque, por ejemplo, no se habla contra, si ustedes se fijan, Pablo nunca habla contra el imperio. Era la autoridad y se respetaba la autoridad. Que el judío tradicional, el judío religioso no la aceptaba, es cierto, no la aceptaba. Siempre estaba en contra de los dominadores, porque él se sentía que su único jefe, su único gobierno al que debía de respetar era Dios. Y como pueblo, la dirección terrenal era el sumo sacerdote. Ese era en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y en el tiempo que siguió, ¿verdad? Entonces, ellos se sentían que era un opresor el sistema romano, el imperio, y estaban contra el imperio, sobre todo cuando el gobierno exterior atentaba contra la religión. El gobierno romano tuvo la facultad de respetar las religiones nacionales de los pueblos que conquistaba. Rara vez se metió con las religiones de los pueblos. Hubo algunos emperadores posteriores, después de los primeros Césares, que trataron de imponer. ¿Por qué? Porque eran muy ególatras. Entonces, como llegó el momento en que al emperador se le consideraba un dios, entonces querían ser alabados y reconocidos en todos los lugares que eran conquistados. Ese fue un problema que también llegó a Judea, ¿verdad? Pero por lo general fueron respetuosos de las religiones de cada pueblo que conquistaban. Entonces, en ese sentido no había mucho problema, sobre todo en este tiempo de Pablo. Y Pablo siempre dice que la autoridad es por Dios establecida. Entonces, eso indica respeto a la autoridad. Entonces, aquí ahí vemos un respeto a la institución social que permanece, ¿verdad? Por eso dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Pero este temor y temblor no es el temor al castigo, sino el temor a no hacer lo que debes hacer, ¿verdad? A ser responsable de lo que es tu obligación. Esto es lo que significa aquí temor y temblor. Con sencillez de corazón. Quiere decir no con doblez de ánimo. Por ejemplo, pues lo voy a hacer, pero no quiero hacerlo. Lo hago a fuerza. Como mucha gente en nuestra época que hace las cosas no porque le sea una satisfacción el trabajo, sino porque tiene que trabajar. Si no trabajo no como, entonces ahí hay doblez, ¿verdad? Y eso es lo que significa sencillez de corazón, como a Cristo. Y aquí, el como a Cristo, muchos lo interpretan al principio del versículo: obedeced a vuestros amos como a Cristo. No es la idea. Se refiere a sencillez de corazón. Así como estás tan dispuesto y tienes tan buena voluntad para obedecer a Cristo, así tienes esa buena voluntad para obedecer lo que te mandan que tienes que hacer, ¿verdad? Esa es la interpretación de este pasaje. Y luego dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir no sirviendo al ojo? Pues cuando me ven, que soy muy bueno para trabajar cuando me están viendo, pero nada más no me ven y no hago nada, me hago pato, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, no sirviendo al ojo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo: como los que quieren agradar a los hombres. O sea, yo quiero estar bien con mi patrón, y cuando está el patrón, bueno, soy pero de lo mejor y bien obsequioso para que esté contento, ¿verdad? No nada más hago el trabajo, sino soy amable y le busco y
lemoneo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Verdad? Por eso dice, ni al ojo, ni para agradar como a los hombres. O sea, para tenerlo contento. No, no, no debe ser así el servicio que prestes, sino como siervos de Cristo. Así como estamos, y recuerden que Pablo está hablando a siervos cristianos, ¿eh? Así como tienes el deseo en tu corazón de servir al Señor y agradar al Señor, así sirve en tu trabajo, como para agradar a Cristo, no para que te vea bien el amo, sino para estar bien con el Señor, que es tu obligación de cristiano, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pone el trabajo como una bendición. ¿Y saben una cosa? Para el judío esto era una máxima. El trabajo siempre era bendición de Dios. Tienes trabajo, estás bendecido de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre mucha gente judía y mucha gente gentil. Entre ellos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Que nosotros tenemos la terrible herencia de los españoles, que el trabajo es una especie de maldición. Uy, tener que trabajar. ¿Saben que el español trabajaba nomás mientras necesitaba y cuando ya no necesitaba no trabajaba? Y por eso buscaban las uniones con gente con una dote muy grande, porque el marido se hacía de la dote de la mujer y no tenía que trabajar. Entonces eso viene... Y desgraciadamente lo heredamos. Lo heredamos. ¿Eh? Hermana, yo no sabía eso. Sí, sí, lo heredamos. Hay gente muy trabajadora dentro de los españoles. Por ejemplo, los de Cataluña son sumamente trabajadores y los de la región problemática, los vascos, también son muy trabajadores. Pero son otro tipo de gente. Hagan de cuenta, es el norte de México. Comparen el norte de México con el centro. Somos gente diferente. Así es en España también, ¿verdad? El sur de España es, vamos a decir, otro temperamento, quizá porque es más caliente, vayan ustedes a saber por qué, pero es otro temperamento, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, la gente alemana se queja del español que va, porque dicen, todo el día están con la guitarrita. Entonces no trabajan poco, ¿verdad? Porque les gusta mucho estar con la guitarrita. O sea, es una tendencia, ¿verdad? Todas las gentes tenemos alguna característica porque el lugar donde nacemos nos marca, ¿verdad? Y curiosamente casi todos los nortes de los países son más difíciles que las partes sur. Porque quién sabe, así es la geografía, ¿verdad? Entonces somos más esforzados los del norte que los del sur, más trabajadores. ¿Será por eso que también al mexicano lo dibujan así con sombrero, dormido, recagado en un cactus? Sí, descansando, ¿verdad? Tampoco hay la idea, miren, por ejemplo, trabajamos a distintas horas. ¿Por qué? Porque sabemos que de mediodía a 3, 4 de la tarde en el clima nuestro es insoportable. Entonces son más horas de trabajo, pero nos levantamos mucho más temprano. Ahora los tiempos han cambiado, pero recuerden que hubo tiempo en que a las 7 ya estaban abiertas todas las tiendas, a las 8 el comercio, ¿verdad? Y se cerraba para comer de 12 a 2 y se abría a las 2 de la tarde y se trabajaba en la tarde. O sea, ¿por qué? Por el calor, ¿verdad? Y los trabajadores del campo también de las 12, 1 a las 3 de la tarde no trabajaban en el campo porque el sol es tremendo, ¿verdad? Entonces descansaban ese tiempo, pero estaban hasta la puesta del sol y en verano sabemos que el sol se va tarde, ¿verdad? Entonces la geografía influye en las gentes, ¿verdad? Los esquimales, por ejemplo, antes de la llegada de los norteamericanos a Alaska, todo el invierno no trabajaban lo que es la pesca, la caza, todo eso, estaban encerrados en su iglú, no trabajaban, pero sí se ocupaban, tallaban el marfil, hacían otras cosas encerrados.
Cuando llegan los americanos los enseñan a trabajar todo el año, a pesar de las inclemencias. O sea, les transforman su ritmo de vida. ¿Por qué? Porque vienen de otra latitud y que saben que se puede, ¿verdad? Entonces los enseñan. Pero así es, la geografía nos marca, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo también algo por el estilo. Ahora, dice, sirviendo de voluntad como al Señor y no a los hombres. Bueno, primero decía haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que trabajemos. Nos ha dado el trabajo como una bendición, para que no nos falte nada. Como dice San Pablo, para que tengas para ti y para ayudar al que necesita. O sea que el trabajo no es nomás para mí, sino es para bien de lo que están alrededor de mí, ¿verdad? Entonces, por eso es una bendición, para que no te falte nada. Y sigue diciendo, ¿verdad? Sirviendo de buena voluntad como al Señor. O sea, no sirvas porque tienes que, sino porque quieres, porque te agrada, porque es bueno que lo hagas, bueno para ti y bueno para los demás que lo hagas. Entonces, por eso dice como sirviendo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué no a los hombres? Porque las relaciones entre personas son muy variables. A veces estamos muy bien y servimos con mucho gusto y a veces no nos encontramos en carácter y nos sentimos molestos y a veces hasta nos sentimos enojados cuando la persona a la que tenemos que servir es de mal genio, es violenta o es agresiva. Entonces, pues hasta nos molesta tener que trabajar para esa persona, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra, dice, no sirvas como a los hombres, que pueden variar, sino haz tu trabajo como si lo hicieras para el Señor y cumpliendo la voluntad de Dios. De esa manera, la manera que se hace el trabajo es muy diferente, ¿verdad? Entonces eso lo marca muy bien San Pablo. Y luego sigue diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. Ahí está el por qué servir como a Dios, como al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Porque todo lo bueno que uno hiciere, eso va a recibir también de Dios. Ahí está la bendición del trabajo, ¿verdad? Y continúa diciendo, sea siervo o sea libre. O sea, la obligación del cristiano ante el Señor es igual, es pareja. Si es el amo, debe hacer el bien, debe hacerlo bien, debe hacerlo como para el Señor, sus ordenanzas, y si es siervo, igual. O sea que no hay diferencia delante de Dios, sea siervo o sea libre. Miren, a pesar de que en el Nuevo Testamento no hay una declaración en contra de la esclavitud, sin embargo, las pautas que pone de comportamiento son las bases para buscar luego la abolición de la esclavitud. Ahí están las pautas, cómo deben de ser los amos, cómo deben de ser los siervos. Ahora vamos a traerlo esto al medio actual. Ya no tenemos esclavos o se desea que no haya esclavitud en ninguna parte de la tierra en nuestra época. Sí la hay todavía, quizá muy escondida, pero la hay. Simplemente el tráfico de personas es una esclavitud. Es una esclavitud forzada. Y sabemos que donde quiera se roban personas, se roban mujeres, se roban niños. Y eso es una esclavitud, porque esa fuerza, ¿verdad? Se venden las personas. Entonces, sí, a las hijas, sí. Entonces, aunque tratamos de que no lo haya, todavía lo hay, ¿verdad? Pero el deseo es que no lo haya más y que no se vuelva a instituir como una, repitiendo palabras, que no sea una institución de esclavitud, como fue antes, ¿verdad? Ese es el deseo. Pero las relaciones actuales son de obreros y patrones, ¿verdad? Es lo que corresponde
a lo anterior. Y en esta relación se aplican las mismas reglas, ¿verdad? El obrero, por ejemplo, pensemos en los obreros, los empleados. ¿Cuál es la actitud actual? Pues trabajar lo menos posible y que me paguen lo más posible, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así es la tendencia. Ahora, si tú mejoras en tu trabajo y te suben de puesto, te tienes mejor sueldo, ¿cuál es tu obligación? Dar un mejor servicio, puesto que tienes un mejor sueldo. O sea, esa es una responsabilidad que tienes, ¿verdad? No seguir con la mentalidad de que voy a ganar más, pero voy a trabajar menos. Porque les digo, como tenemos la herencia esa de trabajar lo menos posible, pues es lo que tendemos a que tener. Siempre queremos más sueldo, pero siempre queremos trabajar menos. Y no, la obligación es lo que tienes que hacer, hazlo con gusto, hazlo de buena voluntad, ¿verdad? Eso. O sea, esos patrones que establece la Escritura son en cualquier circunstancia, en cualquier tipo de institución. Hablemos de obreros y patrones o hablemos de empleados y jefes, es lo mismo, ¿verdad? Siempre que alguien tiene que servir a otro o a una institución, debe de hacer lo mejor que sabe hacer. Lo mejor, no solamente en tiempo, el tiempo, porque muchas veces no cumplimos con el tiempo. Decía mi hermana cuando estaba activa, ahorita ya está jubilada, pero decía, ella es doctora, dentista con especialidades, y decía, teníamos el salón de descanso, eran 10 minutos para tomar cafecito, alguna galletita o algo, pero se quedaban media hora. Entonces dice, ¿sabes qué hice? No los regañé, no les llamé la atención, sustituí el café por agua. 10 minutos. 10 minutos, ya no se quedaban más. O sea, hay sus maneras, sin violentar a la gente, ¿verdad? Pero y dice, llegaba, mi hermana es un general, con eso les digo todo, es un general. Y entonces dice, llegaba, entraba, revisaba todo, veía algo que no estaba bien, me salía. Volvía a entrar, para cuando volvía a entrar ya estaba todo en orden. Ese es el tipo de persona que es mi hermana, Entonces, hay sus maneras de hacer las cosas, que se pueden hacer con respeto y sin violentar a la gente. Pero, tanto como dice aquí, seas siervo, sea libre, seas patrón o seas empleado o trabajador, tienes las responsabilidades delante del Señor, sobre todo cuando eres cristiano. Y debes de dar razón de tu fe en donde quiera que estés. En la familia, en la calle, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia, donde quiera. Y eso es lo que San Pablo nos está enseñando aquí. Pero aquí es especial con la relación al trabajo, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante con el versículo 9. Si se dan cuenta, la recomendación de San Pablo para los amos es muy semejante a la que él dio a los siervos. Obedezcan y hagan lo que tienen que hacer. Y aquí para los amos, obedezcan las instrucciones que da el Señor y no hagan lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, era muy común que trataran mal a los esclavos, que aún sin razón los azotaran, ¿verdad? Los maltrataran, a veces hasta les causaban muerte, ¿verdad? Aquí dice, no los amenacen. O sea, no necesitan violencia, trátenlos bien, traten bien a sus esclavos. Por eso les digo que estas pautas son las que luego dan origen a la abolición de la esclavitud. Nada de amenazas. Una cierta forma es como los padres con los hijos, no amenaces a tus hijos, ¿verdad? Te voy a hacerte esto, lo otro, no los amenaces.
Igual los patrones, no amenaces a tus siervos, menos les impongas violencia que no tiene razón de ser, ¿verdad? Hay maneras de corregir, de disciplinar, de hacer las cosas bien. Entonces, haced con ellos lo mismo, o sea, cumplan con su obligación de sus órdenes, enseñen a trabajar a sus dependientes, pero dejen las amenazas. Las amenazas no sirven para nada, y si las amenazas no están permitidas, mucho menos castigos injustos, ¿verdad? Entonces dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que está siendo testigo de todo lo que hagan ustedes. No crean que no se está dando cuenta. El Señor es el mismo de los esclavos y de los amos. Así que cuidado con portarse mal delante del Señor que está en los cielos, y que para Él, ese Señor que está en los cielos, no hay acepción de personas. O sea, no te creas que porque eres el amo y eres rico y tienes el dominio, eres más delante de Dios que tu esclavo. Para Dios son exactamente iguales. Así que si tú te portas mal con tu siervo, vas a tener que dar cuentas ante Dios, ¿verdad? Por eso le digo, estos principios son los que hicieron posible la abolición de la esclavitud. Muy bien, seguimos adelante. Nosotros estamos viendo aquí cómo Pablo, miren, Pablo nos ha estado diciendo que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que somos hijos de Dios, y que por eso está dando todas esas recomendaciones para manejarnos en sociedad, para manejarnos como comunidad cristiana, para manejarnos como en el matrimonio, para manejarnos como padres e hijos, como manejarnos en el trabajo como siervos y amos. Y ahora nos va a decir cómo lo podemos llevar a cabo, qué es lo que necesitamos. Porque, por ejemplo, dejarte llevar por la ira cuando castigas al hijo, tienes que tener con qué controlar eso. O cuando eres un amo castigador, tienes que saber con qué controlar eso. O cuando vives entre los hermanos, si estás de pleito con los hermanos, tienes que saber cómo controlar eso. ¿Por qué? Porque cuando ya estás en el Señor, el Espíritu Santo está en ti. Pero si tú no sabes dejarle tu carnalidad para que el Espíritu Santo te dirija, entonces tienes un problema. ¿Cómo vas a manejar ese problema? Aquí vienen las pautas para que tú puedas hacer todos los consejos que San Pablo te está dando. A veces no vemos la liga entre una cosa y la otra. Pero, y la armadura de Dios, ¿por qué viene después de los consejos? Porque es lo que necesitas para poder, generalmente, miren, tenemos nuestra naturaleza caída, pero esa naturaleza caída ya está de alguna manera, el pecado cometido, todo eso está perdonado por el Señor, pero tenemos que salir adelante mientras estemos en el cuerpo de esa naturaleza caída. Entonces, por eso necesitamos esto que Pablo nos está diciendo, la armadura del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a estar atacando de tal manera de conducirnos por su camino y no por el del Señor. Entonces necesitamos nosotros esta armadura. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aparentemente es una repetición, fortaleceos y en su fuerza, ¿verdad? Pero en realidad, fortaleceos en el Señor. O sea, no trates de ser fuerte por ti mismo, porque vas a caer.
no vas a poder, no vas a salir adelante. Busca la fortaleza del Señor. O sea, como dice San Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque se manifiesta el poder del Señor en mí. ¿Verdad? No es porque yo sea fuerte, sino porque el poder del Señor se manifiesta en mí cuando yo soy débil y no puedo. ¿Verdad? Entonces fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el poder no va a estar en ti, el poder va a estar en el Señor. Y tú tienes que tomar del poder del Señor para poder tener su fuerza, ¿verdad? Entonces, no dependas de ti, depende totalmente del Señor, ¿verdad? Fortalécete en el Señor. Es lo que dice. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, no solo contra tu propia concupiscencia, o sea, tu propia naturaleza caída, sino contra todas las tentaciones que vienen de fuera, ¿verdad? Que son las acechanzas del diablo. Porque realmente a veces nosotros no pensamos hacer algo, pero de repente, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, la ocasión hace al ladrón. O sea, la persona no tiene intención de robar, pero la ocasión se le presenta, uy, pues si está bien fácil, está eso ahí solo y no hay nadie y lo puedo tomar y llevármelo y nadie se da cuenta. Por eso dice la ocasión hacia el ladrón. Pero ¿qué es lo que hace que yo tenga el deseo? O sea, hay una fuerza exterior que no es porque yo quería robar, sino porque esa es la tentación, ¿verdad? Puedo hacerlo. Entonces, esas son las acechanzas, ¿verdad? Que estemos protegidos de eso. Yo recuerdo mucho las cosas que Ramiro me habla de su papá, que decía, cualquier cosa que usted encuentre, déjela donde la encontró, porque a alguien se le perdió, la dejó, se le olvidó y va a venir a buscarla. Así que ni la toque, ahí déjela. O sea, no te dejes ganar por tentación ninguna. Esa es una protección, ¿verdad? Que tenemos contra esas acechanzas. Y dice, toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, pastor, por favor. Aunque también Santiago, buscando el contexto de toda la palabra, dice que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. O sea, es cierto que la ocasión, como dice, la ocasión hace al ladrón, pero también el interior nuestra. La debilidad de uno, ¿verdad? Uno es tentado de acuerdo a su debilidad, ¿verdad? Entonces también ahí interviene ya lo que uno trae. Sí, ¿verdad? Miren, hay algunas personas que tienen esa tendencia, que nomás están viendo la ocasión de poderlo hacer. Por eso yo hice la aclaración al principio, la persona no tenía ninguna intención de robar. O sea, no le es natural robar. Porque hay personas que tienen esa tendencia, que nomás están viendo a ver, ¿verdad? Esa es la concupiscencia, ¿verdad? De que, ay, si ahí tengo oportunidad rapidito, o cuando me dan feria de más, ay, qué bien, que me fue bien, me bendijo el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí está en mí. Pero cuando no tengo la intención y tengo esas tendencias, una tentación que venga de fuera, aunque no sea mi natural, me puede hacer caer. A eso me refiero yo con la tentación de fuera, cuando él es el enemigo el que nos está atacando, porque sí, como dice el pastor, muchas veces está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque es tentación para mí, porque la tentación para mí a lo mejor no es tentación para la hermana. No. ¿Por qué? Porque cada uno traemos nuestras propias debilidades diferentes. Sí, otra tentación muy común es los apetitos. Soy diabético, pero me encantan los pasteles, ¿verdad? Esa está en mí. No es porque en la vitrina me lo pusieron, ¿no? A mí me pueden poner en la vitrina y ni tentación me dan. ¿Por qué? Porque no es mi debilidad el dulce, ¿verdad? Sí, que esté o no esté, para mí es igual, ¿verdad? Entonces sí, a veces es de dentro y a veces
Él se fue. Bueno, hermana, y ahora es una enfermedad. ¿Cómo? Sí, lo que no sabemos es que el azúcar es adictivo. Es lo que no sabemos. Sí. Sí, claro. Miren, muchas cosas que son debilidades se convierten en enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, el mitómano, ¿verdad? Es una enfermedad y ya tiene nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, los que roban también se convierten en una enfermedad, no lo pueden soportar, tienen que hacerlo, ¿verdad? La cleptomanía Cleptomanía es el que roba, ¿verdad? Entonces sí, se convierten en enfermedades, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, fíjense, estar firmes. ¿Qué quiere decir estar firmes? Que no te muevas de tu posición. Tú estás en el Señor y no te muevas de ahí, ¿verdad? Y los comentaristas, yo les digo que siempre hay que analizar lo que dicen los comentaristas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un comentarista dice que la armadura de Dios es para atacar al enemigo, pero otro comentarista dice que es para defenderte del enemigo y que te mantengas firme. Lo importante es mantenerte firme, y nosotros lo vamos a ver en este pasaje, que 3 veces repite que estés firme, ¿verdad? Entonces lo importante es estar firme. ¿Por qué? Porque si tú no estás firme y te derriba, entonces estás en peligro de ser llevado. Entonces lo importante es estar firme. Y es lo que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El pastor quería hacernos un comentario. Sí, con respecto al versículo 10, hermana, que me parece que es la base. Fundamental, ¿verdad? Sí, Sí. La base, el fundamento de este pasaje, porque de hecho es una enseñanza continua de Pablo. En Romanos, por ejemplo, nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, nuestro poder no está en nuestra carne, sino en el Espíritu. No está en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios, en el poder de Dios que a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por ejemplo, en Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, continuamente Pablo habla de que el poder está en Dios, no en nosotros. Y desgraciadamente el no entenderlo hace que luchemos con nuestras fuerzas y por eso nuestros continuos fracasos en contra de la tentación. Yo creo que sí valdría la pena cambiar de estrategia, ¿verdad? Y depender más de Dios en nuestras debilidades para que el poder de Dios se manifieste, como dice Pablo también en Corintios, ¿verdad? Entonces, era nada más eso, ¿verdad? Cambiar nuestra estrategia, ver, pues guiados por el Espíritu, ¿verdad? Que podamos depender más de Dios en nuestras debilidades para poder ser vencedores, porque en Cristo, dice la palabra, sí, somos más que vencedores. Más que vencedores. Miren, de esto hay muchos testimonios dentro de la comunidad cristiana. Nosotros sabemos que hay vicios muy difíciles de vencer, ¿verdad? Y que cuando se convierten las personas es una carga tremenda el que no pueden dejar aquel vicio que adquirieron a través de los años. Los más comunes son el cigarro y el alcohol, pero hay testimonios tremendos de que la persona luchó y luchó y luchó por salir de aquello y nunca pudo, y un día cae de rodillas delante de Dios en el reclinatorio. Y fíjense, no digo altar, digo reclinatorio, porque decir altar es un error, porque nosotros ya no tenemos sacrificios y el altar es un lugar de sacrificios. Nosotros tenemos reclinatorio, recuérdenlo. Entonces llegamos al reclinatorio delante de Dios vencidos y le pedimos que nos ayude,
Y hay los testimonios tremendos de que inmediatamente desaparece la tentación del vicio, del cigarro y del alcohol. No uno, varios, varios. Aquí dentro de nuestra comunidad y testimonios que han dado otros pastores de los lugares donde han estado y que ha sucedido. Si alguien quería comentar, Nelly. Sí me gustaría nada más comentar, gracias por esta oportunidad, de que a veces nosotros le echamos la culpa al demonio. Es que el demonio me está tentando. Y Santiago dice, no es una tentación, es de tus propios deseos. Es decir, tú lo llevas ahí y te gusta aquello. Por eso eres tentado, como decíamos aquí, en nuestras debilidades. Entonces es importante que cuando nos demos cuenta de eso, lo aceptemos y lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque eso habla de una responsabilidad, eso es mío. Entonces al reconocerlo y aceptarlo y lo entregamos al Señor, hay un gran cambio. Pero es importante reconocerlo, porque si siempre le decimos, ay, es que el demonio, maldito demonio me está tentando, y luego el demonio dice, ay, ¿yo qué? Si yo estoy acá, ¿verdad? Sí. Entonces es importante reconocer que es un gusto que tenemos, que es un deseo, que es algo que nos atrae, por eso se convierte en tentación. Reconociéndolo y entregándolo al Señor, la cosa cambia. Sí, gracias, Nelly. Muy bien, entonces seguimos en el pasaje. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que lo importante es estar firmes, ¿verdad? Para poder resistir. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a leer el siguiente versículos. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? No es contra los humanos, no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha es contra fuerzas espirituales, ¿verdad? No es contra fuerzas carnales, contra gente, sino contra, y nos da toda una serie de una organización, ¿verdad?, de las fuerzas del mal que luchan en contra de Dios, usándonos a nosotros como instrumento, ¿verdad? Por eso menciona, ¿verdad?, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Por qué de este siglo? Porque recordemos que Jesús ya vino, que Jesús ya venció, pero que de todas maneras sigue estando presente esta guerra, vamos a decir, vencido, pero no se da por terminado, sigue haciendo su lucha. ¿Qué ventaja tenemos? Que con el Señor somos vencedores, ¿verdad? Claro, si nos separamos del Señor, ahí está el peligro, pero somos vencedores. Pero tenemos esa lucha contra esas huestes que son de maldad en las regiones celestes. Y recuerden que de alguna manera el pensamiento, la filosofía judía es que hay una región que está entre el cielo donde está Dios y donde vivimos nosotros, y esa región celeste es donde habitan las fuerzas de maldad, ¿verdad? Es algo que está sobre nosotros constantemente ahí, viendo si hay oportunidad de hacer algo o no. Y lo importante, del versículo 13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda la armadura de Dios. Aquí todavía no nos dicen qué consiste, lo vamos a ver la próxima clase. Pero
no nada más una parte de la armadura, sino todos los recursos que Dios nos da para poder vencer, ¿verdad? Y dice, para poder resistir. Y yo les voy en español la palabra resistir y estar firmes no hay ninguna relación, pero en el griego, uno de los primeros verbos que aprendemos, el pastor me va a dar la razón en griego, es istimi, ¿verdad, pastor? Es un griego modelo, istimi, que quiere decir estar, pero también significa estar firmes, ¿verdad? Y resistir es anistimi. Por eso les digo que en español no significa nada, pero en griego sí. Entonces, resistir quiere decir, estate tan firme que no te tumbe. Por eso se traduce como resistir, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que por 3 ocasiones menciona Pablo, esto es muy importante. La armadura de Dios nos es dada para estar firmes, para mantenernos en el Señor y poder resistir las acechanzas del maligno y no caer, porque lo importante es no caer. Eso es lo importante. Estar firme significa no caer. Cuando caemos, estamos vencidos. Nos lleva de encuentro. Pero preséntate y no te dejes de tu posición. Permanece ahí y resiste. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Bien, vamos aquí a dar por terminar. Sí, pastor. Me permite nada más para hacer tenemos que ser equilibrados en esta enseñanza, ¿verdad? Porque por un lado podemos, como decía la hermana Nelly, echarle la culpa de todo al diablo, ¿verdad? Pero nos podemos ir al otro extremo también, a no admitir su realidad. Sí. Entonces tenemos que mantener un equilibrio. Sí. Y hay bueno, no me acuerdo dónde lo leí, pero un ejemplo, ¿verdad?, que un autor hacía de este versículo 12, donde habla de las potestades, de los gobernadores, las huestes espirituales de maldad, que están aquí, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Sí. Pero no tenemos que temor, temer, ¿verdad? No tenemos que temer ni estar porque continuamente pensando en ello, porque decía tenemos este a autor, Cristo. son como las bacterias o los virus, ¿verdad? Aquí estamos llenos de virus y de bacterias, pero no estamos pensando nada más, ¿verdad? Si agarro esto otro, porque tiene bacterias. Lo importante es, hablando físicamente, que estemos fortalecidos en nuestras defensas, ¿verdad? Y de esa manera es más difícil que las bacterias nos ataquen. Igual es el enemigo, ¿verdad? Estar fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Y no tenemos que estar tampoco preocupados de que estén a nuestro alrededor. Sí, el estar en Cristo, el ser del Señor, nos da esa protección, ¿verdad?, contra el enemigo. Igual que las vacunas nos protegen contra las bacterias, los virus de las enfermedades, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Sí, hay gente que es cristiana, ¿verdad?, que teme, que encontró en la puerta de su casa ahí un saquito con sal, con cositas, ¿verdad? Y se pone nerviosa y le digo, no, usted está en el Señor, no tiene nada que temer, esas cosas a usted no le afectan, ¿verdad? Sí, estamos protegidos. Sí. Estamos protegidos. Vamos a cerrar nuestro estudio.